Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Sí, ya llegamos a un nuevo jueves de estudio, nuevo jueves de poder aprender, recordar, construir, reconstruir aprendizajes que vienen de parte de nuestro Señor a nuestras vidas. Para comenzar, siempre le decimos que esté muy tranquilo, que guarde este tiempo para que sea un tiempo donde usted pueda tener un tiempo de gracia, un tiempo de recordar lo que Dios quiere que cada uno de nosotros aprenda. Así que manos a la obra. Espero que ya tenga su cuaderno, su lápiz, su Biblia y su mente lista para poder aprender un poco más. Así que damos las gracias al Señor en una oración y comenzamos. Padre amado, Padre eterno, te damos muchas gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra, de poder aprender, de poder entender lo que tú tienes para nosotros. Señor, queremos que esta tarde, noche o día o tarde, no sé a qué hora lo verán nuestros hermanos, pueda ser de bendición. Que tu gracia, Señor, sea sobre nosotros. Abre nuestro corazón. Señor, tú eres el centro de nuestras vidas y queremos aprender algo nuevo. Enséñanos a ser más sabios, enséñanos a vivir como tú, Señor amado, quieres que lo hagamos. Señor, ayúdanos a hacer luz, Señor, y bendice este tiempo de aprendizaje. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a aprender sobre Proverbios 28 y 29, que tiene algo muy entretenido. O bueno, para los que les gusta lo irónico, los que les gusta el humor negro, algo que al pastor no le gusta mucho, pero que sí nosotros practicamos muchas veces entre nosotros como hermanos de casa, de familia. A veces tenemos un humor bastante negro entre nosotros y al pastor no le gusta. Pero usted va a creer que dentro de la Biblia también hay humor negro e ironías. Sí, así que les voy a contar que en los proverbios de 28 y 29 se llaman las pullas de Salomón. Después les vamos a explicar que ya más o menos tienen que ubicar lo que vamos a decir. Pero el objetivo de esta clase es inferir la necesidad que tiene el seguidor de Jesús de ser justo, equitativo, sabio en su vida y en sus acciones. Y como les decía, pullas. Las pullas son palabras o frases agudas o irónicas con las que se pretende herir u ofender a una persona. Imagínense, uno dice, no, en la Biblia, ¿cómo va a haber sarcasmo? Bueno, Jesús fue bastante sarcástico a veces y podemos ver que Salomón también lo fue. No estamos diciendo que esto esté bien o esté mal. Yo creo que Dios lo pone con un propósito en la Biblia, que nosotros también entendamos esto de las pullas, de lo irónico. Obvio que uno tiene que saber con qué lo hace, con qué lo dice, ¿cierto? Pero vamos a trabajar las pullas, el humor negro de Salomón. Qué entretenido. Así que todos los que decían que eso era malo, bueno, sí es malo dependiendo de quién se lo diga, pero si el rey Salomón lo hizo, bueno, usted puede tener un grupo de amigos con que se puede reír así. Pero este rey Salomón, podemos ver que tiene estos proverbios que son irónicos, que son de un humor negro, de frases agudas, para tratar de herir u ofender a una persona, en el sentido en que los quiere hacer reaccionar. Yo creo que por ahí va el asunto. Bueno, y comenzamos con las pullas sobre la maldad, sobre estas palabras agudas que son de maldad. Y las dividimos en dos: en los malvados, las personas malvadas, y el gobierno malvado o el reinado malvado. Dentro de estas pullas de maldad, para los malvados, está Proverbios 1, 3, 5 y 6, el versículo 18 y el 24 del capítulo 28 de Proverbios. Y del 29 está el 6 y 7 y el 27. ¿Y qué dicen en estas pullas? Que los malvados siempre huyen, que maltratan a su hermano, que no entienden nada de la justicia. También habla sobre su mala conducta los hará caer, que le roban a sus padres,
no se preocupan de defender al indefenso, o no les preocupa hacerlo, y no soportan al hombre justo. Entonces los vamos a leer para que vamos entendiendo este humor negro y sátiro que tienen estos versículos. Dice el versículo 1: el que nada debe, nada teme, pero el malvado siempre huye aunque nadie lo persiga. Y ahí vemos como el humor negro de Salomón. El 3 dice: el pobre que maltrata a otro pobre es como una tormenta que acaba con las cosechas. Sí, puede tener su humor un poco extraño. 5 y 6 dice: los malvados no entienden nada acerca de la justicia, pero los que obedecen a Dios muestran que sí la entienden. Y ahí como que te deja pensando. O sea, ¿los malvados no entienden nada? Claro, los malvados no entienden nada, pero los que obedecen a Dios sí lo entienden. Bueno, hablando de la justicia. El versículo 10 dice: quien hace pecar al hombre honrado quedará atrapado en su propia trampa. Y ahí vemos que hay una ironía. Claro, el malvado quiere hacer caer al honrado, pero lo que pasa es que cae él mismo. Los versículos 18 dice: el hombre honrado quedará salvo, el de mala conducta un día caerá. Ojo ahí. Y el 24 nos habla de: amigo de gente malvada es quien roba a sus padres y alega que no ha hecho nada. Ah, es como, aquí te lo tiro y ahí tú lo pensáis. Entonces vemos que en estos versículos nos habla de lo malvado y que hay algo siempre antes de estas palabras que entrega. Y en el capítulo 29 del 6 y el 7 dice: el malvado cae en su propia trampa, pero el que es bueno vive con gran alegría. La gente buena se preocupa por defender al indefenso, pero a los malvados eso ni les preocupa. O sea, vemos estas pullas, estas ideas que entrega Salomón, ¿cierto? Como esto tan irónico de decir: ok, la gente buena hace esto, pero la gente mala hace esto otro. Y vemos también lo de los gobiernos o de los reinados. Entonces vemos que las pullas o estas palabras irónicas que estamos hablando están en los versículos del capítulo 28, en el 2, el 4, el 12, del 15 al 16 y el 28. Y en el otro capítulo, en el 29, está el 12, el 12, el 13 y el 16. Y vamos a ver algunos. Por ejemplo, el de Proverbios 28:2 dice: en un país lleno de maldad, todos se creen líderes, pero el gobernante capaz logra poner el orden. Entonces nos muestra así como: oh, wow. Sí, eso es verdad. Cuando hay muchos caciques, hay pocos indios y todos se creen líderes. Pero uno puede llegar a hacer lo que dice esto, que es que el gobernante capaz es es capaz de lograr poner orden. Y así también nos habla de: todos se creen líderes, los gobiernos malvados, ¿cierto? Todos se creen líderes, se apartan de la ley, su triunfo espanta a todo el mundo y corren a esconderse. Presta atención a las mentiras y se rodean de malvados. Hay más maldad cuando hay un gobierno o un reinado malvado. Veamos una puya más del gobierno del capítulo 29, versículo 16. Dice: donde aumentan los malvados, aumenta la maldad, pero la gente buena los verá fracasar. Y ahí vemos otra puya que habla de estas palabras irónicas que hacen los malos y los buenos. Y es así.
Ahí usted tiene también para leer. Nos gustaría mucho que usted pudiera tener este tiempo de leer la palabra del Señor y encontrar que también estas palabras tienen un humor así como bastante extraño, de poder decir, dice, ok, la gente buena hace esto, pero los malos, y ahí se tira su talla fome, su talla negra, ¿cierto? Que todo es, oh, verdad. Sí, así como que uno está así, ja, 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 oh. Cuando lee este tipo de palabras. Ok, entonces entendemos que las pullas son palabras irónicas que tratan de dejar u ofender a la gente. Imagínense. Pero primera de Timoteo 5:15 dice, asegúrense que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien. No solo entre ustedes, sino a todos. Y nos está hablando de dejar esta maldad que nos habla el rey Salomón en sus palabras irónicas. Y en Isaías 1:16 dice, lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal. O sea, aquí ya Dios está hablando a través de Isaías y dice, dejen todo esto, dejen estas acciones que nos enseña el rey Salomón, que las dejemos de lado y hagamos lo bueno. Okay. Seguimos entonces con las pullas, con estas palabras irónicas que quiero que se les quede en la cabeza así como, pullas, sobre dinero, pobres y ricos. Y de esto nos habla los Proverbios capítulo 28, 8, 11, del 19 al 20, esos son los versículos, y el versículo 27, y del capítulo 29, el versículo 22. Y vamos a separarlo en los tres. Primero nos habla del dinero. Dice, capítulo 28, versículo 8, y dice, al que presta dinero y luego exige que le devuelvan el doble, Dios le quitará todo y hará que alguien de buen corazón se lo dé a los pobres. Es como, son como chistes fome estas pullas, pero tienen muchos de verdad, pero son como chistes fome. Después dice, no vivan solo pensando en el dinero. El versículo 25 del capítulo 28 dice, el amor al dinero es causa de pleitos, confía en Dios y prosperarás. Y dice, no vivas pensando en el dinero, el amor al dinero causa pleitos, causa problemas. Pregúntele a una persona que haya tenido un familiar fallecido, para no decir muerto, un familiar fallecido, y uno se da cuenta al tiro que el amor al dinero causa muchos pleitos. Bueno, y hay algunos que no han muerto todavía y de igual manera tienen muchos problemas. Entonces, aquí las palabras irónicas, los chistes y este humor negro, y para nosotros un poco fome de Salomón, dice que cuando prestes dinero no cobres los intereses. Dice que no vivamos solo pensando en el dinero y que el amor al dinero trae pleitos, trae problemas. Entonces aquí vemos en el 22 dice, quien solo vive pensando en dinero acabará más pobre de lo que imagina. Otro chiste fome, pero que uno lo hace pensar y dice, sí puede ser. No es como sí puede ser, es. Luego están las pullas de los pobres, que dicen así. 28-27. El que ayuda al pobre siempre tendrá de todo. El que no ayuda al pobre terminará en la desgracia. Y dice, el que lo ayuda, la persona que ayuda a los pobres siempre tendrá de todo. Como que este proverbio como te decía, qué bueno. Pero cuando llega la segunda parte digo, de nuevo. Dani, ¿tú podrías poner ese sonido? De fome. Entonces también vemos, el rey afirma su reinado cuando gobierna bien a los pobres. Y eso es versículo 14 del capítulo 29.
Siempre Salomón preocupado de que no seamos, que las personas no sean tan malas, preocupado de no tener más de lo que necesitamos, del pobre, del rico, del gobierno malo, y todos decimos, ya, está bien, sí, es Salomón, pero están sin tiempo todo esto. No sé si a usted le pasa, pero al leer esto es como estar leyendo proverbios para este tiempo, como que nunca pasó de moda, nunca fue nada que haya quedado detrás sin historia. Es como volver a entender y decir, sí, tiene razón. Y también habla de las pullas, de estas palabras irónicas e hirientes hacia los ricos. Y dice en el versículo 11 del capítulo 28, aunque el rico se crea muy sabio, el pobre con su inteligencia se da cuenta que el rico no es más que un tonto. El rico se cree sabio, muchas veces, cierto, por simplemente tener un poco más de dinero, pero él, como nos explica este proverbio, el pobre le entrega, se da cuenta que con su inteligencia que no es tan sabio. Otro versículo que habla de los ricos, en el 28:6 también nos habla de esto. Dice, vale más el pobre honrado que el rico malvado. Tengamos cuidado con eso. El que solo quiere riquezas no quedará sin castigo. También nos habla. Entonces nos hace entender con este juego de proverbios de lo bueno y lo malo, que no han pasado de moda. Que estas ciertas ironías que pone Salomón siguen tan vigentes como si hubiesen sido escritas ayer para nosotros. Primera de Timoteo 6:10 nos dice, porque todos los males comienzan cuando se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Imagínense, nosotros pensando y sabiendo esto, ¿pensaremos tanto en el dinero? Y si es así, Dios no nos querrá decir algo hoy sobre esto tan importante para nosotros, para todos. Dicen, sí, el dinero es súper importante, pero no hace la felicidad. Claro, porque la felicidad es Jesús. Pero tengamos cuidado con con estas palabras irónicas que nos está entregando el Rey Salomón. También nos entrega palabras irónicas, pullas sobre la obediencia y la sabiduría. Aquí hay un montón que podemos encontrar. En el versículo 28:7 dice, el que es inteligente obedece la ley, el que todo lo malgasta llena de vergüenza a su padre. Sabiduría. El 9 dice, Dios rechaza las oraciones de los que no le obedecen. El 14 dice, Dios bendice a quienes lo obedecen, pero los necios caerán en desgracia. Y ahí viene la voz que dice, oh. Y el 26, el necio confía en sí mismo, el sabio se pone a salvo. 29:1, quien no acepta la reprensión será destruido y nadie podrá evitarlo. El 3, el que ama la sabiduría trae alegría a su padre, el que anda con prostitutas malgasta todo lo que tiene. Versículos 8 y 9, los que aman la intriga enredan hasta los pleitos, pero los sabios siembran la paz. Solo burlas y enojos saca el sabio que discute con un tonto. Y ahí encontramos un montón de palabras, ¿cierto? Que son un poco extrañas para nosotros y de verdad no son tan graciosas. Pero sí entendemos que en ese tiempo eran palabras muy irónicas. A lo mejor lo siguen siendo, pero nosotros ya estamos como acostumbrados de verlas. Entonces, estas pullas, estas oraciones y frases irónicas hablan de la obediencia que nos hace inteligentes. Dios no escucha a los que no le obedecen. Dios bendice al que le obedece. El sabio no confía en sí mismo.
No aceptar las reprensiones será el que no acepta las reprensiones será destruido. Amar la sabiduría trae alegría a los padres. El que ama la integridad siembra paz. Hay burlas para el sabio que pelea con un tonto. El sabio controla su enojo. La disciplina enseña a ser sabio. Corregir te hará vivir tranquilo. Piensa antes de hablar. Imagínense todas estos versículos, estos proverbios que nos entrega Salomón sobre la obediencia y la sabiduría. Y toda la semana yo digo, Señor, volvemos a hablar sobre sabiduría, volvemos a hablar sobre obediencia, volvemos a hablar sobre el enojo, volvemos. Y estos proverbios nos enseñan a ser mejores personas integrales, no solamente personas que van a la iglesia los sábados y se creen muy santas, sino que realmente personas sabias, personas que pueden ayudar a otros. Imagínense, hasta con chistes fome. O sea, un chiste más fome. El pastor lee mucho esto para que sea para tirarse esas tallas fome que se tira. Bueno, yo también tengo que leerlo mucho porque tampoco me voy por ahí con él. Entonces, vemos estas pullas sobre la obediencia. Si usted quiere que yo se los lea todos, se los leería, pero usted también haga la pega de leer estos 2 capítulos que no se demoran nada en leerlos, nada. Y va a poder entender estos chistes fomes que se tiraba Salomón. A lo mejor a la gente se reía porque era el rey. También puede ser. Pero vemos que estas palabras irónicas salen en la Biblia y eso es como que ¡wow! Primera de Juan 2:5 dice: en cambio, el que obedece lo que Dios ordena de veras sabe amar como Dios ama y puede estar seguro de que es amigo de Dios. Nos está enseñando Juan, ¿cierto? Que el que ama a Dios y le obedece es amigo de Dios. Y en Proverbios nos están diciendo que seamos sabios, que seamos obedientes con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Y hay otro dentro de estos 2 versículos, de estos 2 capítulos que hablan de pullas varias, les puse. Habla de prosperidad, de amigos, de crítica, de enojo. Y en el Proverbios 28:13 dice: quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja recibirá perdón. Es como un chiste, este sí que es chiste fome, pero es real. Ya no es tan chiste, es más consejo. Dice: quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Pero, dice, aquí está la solución. Quien lo confiesa y lo deja recibe perdón. Los amigos 29:5. Que mucho alaba al amigo, mucho le engaña. Oh. No. ¿Qué tipo de humor tenía Salomón en esos momentos, cierto? Así como, que mucho elogia al amigo, que mucho alaba al amigo, mucho lo engaña. El elogio, mucho elogio, no muestra amistad. Que bien que estáis haciendo esto. Qué bueno que estáis haciendo esto. Mucho aplauso, mucho. No es una amistad de verdad. Y aunque a uno le guste mucho que les digan, no, sí, vamos. Pero mejor, como leíamos en otros capítulos anteriores, es mejor una crítica constructiva, es mejor que te digan o que te corrijan antes que te estén aplaudiendo diciendo, sí, muy bien. Esta era una puya también que nos entrega Salomón. También habla de las críticas, Proverbios 28:23. El tiempo te demostrará que vale más una crítica sincera que un elogio. ¡Qué buen chiste! O qué buenas palabras irónicas. Sí. Y lo último es el enojo. Capítulo 29, versículo 22. La gente que fácil se enoja siempre provoca peleas. La gente violenta comete muchos errores. Toda la razón. Nada más que decir. Cuidado con el enojo y cuidado con la violencia.
Entonces hemos visto en estos cortos minutos las pullas de Salomón, los chistes fomes de Salomón, los chistes irónicos y el humor negro que también tenía este rey. Así que todos los que tengamos humor negro, no nos sintamos tan culpables. No, mentira, depende de con quién lo haga, insisto, depende de cómo lo haga, cómo lo esté, con quién esté. Pero usted tiene que ser sabio, pues sí, eso es lo que estamos aprendiendo. Y eso es las pullas de esta semana, estos 2 capítulos. Saben que ya no nos queda nada, nos quedan 2 clases más y terminamos con Proverbios. Imagínense qué maravilloso es Dios. Hemos leído Job, hemos leído Proverbios y esperamos que usted también lo esté leyendo y no solamente se quede con lo que nosotros le decimos. Siempre recordamos, sea como los hermanos de Berea, ¿cierto? Que ellos iban y después de que Pablo les hablaba, iban y investigaban. Usted investigue, no se quede solamente con lo que nosotros le decimos. ¿Será verdad que las pullas son pullas? Búsquelo y dígame si tiene razón o no, de verdad te equivocaste. Y para reflexionar solo vamos a dejar 3 preguntas o 3 reflexiones de una vez. En una frase, ¿qué le parecieron estos consejos? En una frase, ¿qué le parecieron estos consejos? ¿A qué se refiere la palabra puya? Lo puede recordar, lo repetí todo el rato, así que yo creo que no se le va a hacer tan difícil. Y 3 dice, mencione un consejo que lo hizo pensar en esta lección. El dinero, los amigos, la maldad de los consejos que vimos hoy. ¿Cuál de ellos le llamó más la atención? O el que lo hizo pensar. Y es así como terminamos la clase de hoy de las pullas. Próxima clase, capítulo 30 de Proverbios. ¡Wow! ¿Cómo hemos llegado hasta acá? ¿Cuándo tomamos tanto vuelo, hermanos y amigos? Y eso. Ustedes ven muchos minions. No sé si usted lo encuentra, pero yo los encuentro bastante irónicos y por eso los puse. Se ríen de muchas cosas, hablan raro. Al igual que nosotros como cristianos a veces hablamos bastante raro con nuestro submundo cristiano. Y podemos ver en ellos también las pullas y lo irónico que son. Y eso, les quería contar eso. Que el Señor les bendiga. Espero que puedan ver esta clase cortita esta vez, pero sobre este capítulo 28 y 29 de las pullas de Salomón, de las palabras irónicas. Y ahí les di la clave de una de las reflexiones de hoy. Que el Señor les bendiga, que tengan una buena semana. Nos vemos el sábado. Abrazos para todos. Bendiciones. Chau, chau.